querido lector. Gracias por embarcarte en este viaje a través del desierto, un lugar donde el tiempo parece detenerse y las historias más antiguas resuenan en cada rincón. El Cántico del Maguey no es simplemente un libro de relatos, es una invitación a reconectar con las raíces profundas de la tierra, a escuchar las voces que, aunque silenciosas, nunca han dejado de hablar. Es posible que al leer estas páginas sientas la presencia de algo más grande que nosotros mismos, algo que trasciende las generaciones y las culturas. Ese algo es la conexión inquebrantable entre el ser humano y la naturaleza, a través de los misterios del maguey, del fuego, del maíz y del viento. He intentado transmitir no solo las leyendas que han sobrevivido al paso del tiempo, sino también el poder y la espiritualidad que emanan de estos elementos. Te invito a leer con los sentidos abiertos, a sentir el pulso de la tierra en cada historia y a permitir que el desierto te hable, porque, aunque estos relatos puedan parecer antiguos, sus enseñanzas son tan relevantes hoy como lo fueron para los pueblos que una vez veneraron esta tierra sagrada. Al final, mi deseo es que estas historias te inspiren a mirar el mundo con nuevos ojos, a valorar lo sagrado en lo cotidiano y a escuchar el cántico de la naturaleza que nos rodea, un canto que a veces olvidamos, pero que siempre está ahí, esperando ser recordado. Gracias por caminar junto a mí en este sendero de historias y misterio. Que el canto del maguey te acompañe siempre. Prólogo, el Cántico del Maguey, historias de la tierra sagrada. En lo más profundo del desierto mexicano, donde el viento es el único testigo de los secretos que guarda la tierra, surge una antigua verdad que ha permanecido dormida por siglos. Las plantas, las piedras y las arenas de esta vasta extensión no son simples elementos de un paisaje desolado, sino los testigos silenciosos de un pasado lleno de magia, de mitos y de espíritus olvidados. En sus raíces, el desierto late con historias de dioses, de sacrificios, de vida y de muerte. Y en el centro de estas historias, se alza el maguey, una planta que ha sido símbolo de resistencia, renovación y poder sagrado. Este libro no es solo una recopilación de leyendas, sino un viaje a través del tiempo y el espacio, una inmersión en los misterios que la tierra ha guardado celosamente desde tiempos inmemoriales. Las historias aquí narradas nos conectan con un México ancestral, un lugar donde el maguey, el agave, el fuego y el maíz no eran solo recursos de supervivencia, sino las llaves que abrían la puerta hacia lo divino. Estas plantas no solo alimentaban los cuerpos, sino también las almas de aquellos que entendían su poder y su conexión con los dioses. El canto del maguey, que resuena a través de estas páginas, es un eco del pasado, pero también un recordatorio para el presente. En un mundo que ha olvidado en gran parte su conexión con la tierra, estas historias nos invitan a detenernos, a escuchar y a recordar que la naturaleza es más que un escenario. Es una fuente de sabiduría, de poder y de espiritualidad. Al comenzar este viaje, querido lector, te invito a abrir tu corazón y tu mente a los misterios que se desvelan en cada capítulo. Deja que las voces del desierto, del maguey y de las plantas sagradas te guíen. Porque más allá de lo que puedas leer en estas páginas, el verdadero cántico del maguey vive en lo profundo de la tierra, esperando ser escuchado por aquellos que buscan más allá de lo evidente. Este es un canto de la tierra sagrada, un canto que trasciende el tiempo y el espacio. ¿Estás listo para escucharlo? Capítulo 1. Raíces en la arena, el despertar del cacto ancestral. El desierto mexicano, vasto y aparentemente inerte, guarda secretos tan antiguos como la tierra misma. Bajo el sol abrasador, entre la quietud de las dunas,
Late un mundo oculto que solo se revela a quienes poseen la sensibilidad para escuchar las voces del viento y sentir las vibraciones de la arena bajo sus pies. Este lugar, aparentemente desolado, es el hogar de un poder ancestral, un guardián silencioso cuyas raíces sudeste extienden más allá del tiempo y la memoria. Itzel, una joven que había crecido en las cercanías de esta inmensidad desértica, siempre había sentido una conexión inexplicable con el paisaje que rodeaba su pequeño pueblo. Sus días transcurrían entre el trabajo en el campo y las historias que su abuela, una de las últimas curanderas de la región, solía contarle al caer la noche. Había una historia en particular que la abuela repetía con más fervor que las demás, una leyenda sobre un cacto ancestral que dormía bajo la arena, esperando el momento adecuado para despertar. Este cacto no era una planta común. Era un ser vivo que encarnaba el espíritu de la tierra, un ente que alguna vez había dialogado con los dioses y cuya sabiduría trascendía la comprensión humana. La leyenda hablaba de cómo, hace muchos siglos, los antiguos habitantes del desierto habían venerado al cacto ancestral como un protector y guía. Decían que sus espinas guardaban las historias del cosmos y que sus raíces profundas sostenían el equilibrio entre los elementos. Sin embargo, en algún momento, cuando los hombres comenzaron a olvidarse de las viejas costumbres y dejaron de honrar a los espíritus de la naturaleza, el cacto ancestral había decidido retirarse al corazón de la tierra, hundiendo sus raíces cada vez más profundas, hasta desaparecer por completo de la vista humana. Itzel había crecido con este relato grabado en su mente, aunque durante años lo consideró solo una historia más de las muchas que la abuela solía contar. Sin embargo, había algo en la manera en que el desierto susurraba a su alrededor, en cómo el viento a veces acariciaba su piel como si quisiera comunicarle algo. Itzel sentía que el desierto no era un lugar vacío, sino un espacio lleno de vida secreta, esperando a ser redescubierta. Una tarde, tras una tormenta de arena que azotó la región con una ferocidad inusitada, Itzel decidió aventurarse en las profundidades del desierto. Había algo diferente en el aire, una sensación de urgencia, como si las mismas dunas la estuvieran llamando. Caminó durante horas, guiada por una intuición inexplicable. El cielo estaba teñido de un rojo profundo, y la luz del sol se filtraba a través de las nubes de polvo, creando sombras alargadas que parecían danzar sobre la arena. De repente, en medio de la inmensidad arenosa, algo captó su atención. Una pequeña porción de tierra había sido barrida por la tormenta, dejando al descubierto una extraña formación en la arena, un círculo de piedras dispuestas de manera ritual alrededor de un cactus que sobresalía apenas unos centímetros. El cacto tenía una forma peculiar, más antiguo que cualquier otro que Itzel hubiera visto antes. Sus espinas eran negras y curvas, como si el tiempo las hubiera moldeado con un propósito distinto al de la simple defensa. Sus raíces, expuestas en parte, brillaban con una tenue luz dorada que parecía provenir de lo más profundo de la tierra. Itzel sintió una energía vibrante bajo sus pies, como si la tierra misma estuviera respirando. Se arrodilló frente al cacto, tocando suavemente una de sus espinas. En ese instante, una visión se desplegó ante sus ojos. Ya no estaba sola en el desierto. Se vio rodeada de figuras antiguas, los antiguos habitantes de la región, quienes realizaban ceremonias alrededor del cacto ancestral. Cantaban en una lengua que ella no comprendía, pero que resonaba en lo más profundo de su ser. En el centro de la ceremonia, el cacto brillaba intensamente, como un faro de poder cósmico, conectando el cielo y la tierra en un lazo indestructible. La visión se desvaneció tan repentinamente como había llegado, pero dejó a Itzel con una sensación de claridad abrumadora.
No había sido un sueño ni una ilusión. El cacto que tenía ante sí era el mismo cacto ancestral de las leyendas. El guardián de los secretos de la tierra estaba despertando, y ella había sido testigo de su primer latido. De vuelta en su pueblo, Itzel intentó explicar lo que había visto a su abuela, pero las palabras parecían insuficientes para describir la experiencia. La anciana, sin embargo, la escuchó en silencio y asintió lentamente. Sabía que este día llegaría, dijo finalmente. La tierra ha estado esperando por mucho tiempo a alguien que escuchara su llamado. El cacto ancestral no despierta sin razón. Algo está cambiando, Itzel. Y tú serás parte de ese cambio. Itzel no sabía exactamente qué significaban las palabras de su abuela, pero en lo más profundo de su ser, sentía que el desierto le había encomendado una misión. El despertar del cacto ancestral no era un simple acontecimiento, sino el preludio de algo mucho más grande. Algo que conectaba el pasado olvidado con el presente y que traería consigo un nuevo ciclo de equilibrio entre la humanidad y la naturaleza. Desde ese día, Itzel comenzó a visitar el cacto con regularidad. Cada vez que lo hacía, sentía que las raíces del cactus se extendían más profundamente en la tierra, pero también dentro de su propio ser. Había una simbiosis que crecía entre ambos, como si las antiguas historias, las leyendas y los secretos del cosmos estuvieran siendo compartidos lentamente con ella. El cacto le enseñaba a escuchar la tierra de una manera que nunca antes había experimentado, a sentir el pulso del desierto y a comprender que la vida, incluso en los lugares más desolados, era más profunda y misteriosa de lo que jamás había imaginado. El despertar del cacto ancestral había comenzado, y con él, una nueva era de conexión entre la humanidad y las fuerzas antiguas de la tierra. Capítulo 2. El lamento de la luna, sacrificios y secretos en la tierra de los dioses. Cuando la luna llena ascendía al cielo del desierto, el paisaje se transformaba bajo su luz plateada. Las sombras se alargaban y las montañas lejanas parecían adquirir una presencia mística, como si fueran gigantes dormidos, guardando silencios ancestrales. Itzel, ahora más conectada que nunca con los secretos del desierto, sentía que había algo en esa luz, algo en la luna, que llamaba a su alma. Había escuchado a su abuela hablar del poder de la luna, de cómo los antiguos realizaban ceremonias bajo su brillo, ofreciendo tributos a los dioses para garantizar el equilibrio entre el cielo y la tierra. Pero lo que estaba a punto de descubrir iba más allá de las viejas leyendas. En una noche particularmente brillante, cuando la luna se alzaba como un disco luminoso, Itzel decidió adentrarse nuevamente en el desierto. Algo en su interior le susurraba que esa noche era especial, que el cielo no solo era un testigo pasivo de su búsqueda, sino un guía. Caminó durante horas, siguiendo las líneas de la luna en la arena, hasta llegar a un lugar que no recordaba haber visto antes. Allí, en medio de las dunas, encontró las ruinas de lo que parecía ser un antiguo templo. El templo era modesto, pero estaba cubierto de inscripciones y símbolos que Itzel no podía entender. Sin embargo, al mirar más de cerca, notó que muchas de las imágenes se repetían. La figura de la luna, siempre en su fase llena, era un motivo constante. A su alrededor, representaciones de figuras humanas inclinadas en adoración, ofrendando frutos, flores y extrañas vasijas llenas de lo que parecía ser sangre. El aire alrededor de las ruinas era denso, cargado de una energía que Itzel nunca había sentido antes. Mientras exploraba el templo, la luna comenzó a descender en el horizonte, proyectando un brillo aún más fuerte sobre las piedras desgastadas. Fue entonces cuando, en lo profundo del recinto, encontró un altar.
Sobre este, un antiguo códice de piedra parecía esperar, cubierto de polvo pero casi intacto. Al tocar la piedra fría, Itzel tuvo otra visión, una que la dejó sin aliento. Esta vez, la visión la transportó a una época en que el templo estaba en su esplendor. Vio a los antiguos sacerdotes del desierto, vestidos con túnicas largas y tocados de plumas, reunidos en torno al altar. Estaban cantando una canción en honor a la luna, una canción melancólica y poderosa, un lamento que hablaba de sacrificios necesarios para mantener el orden del cosmos. En el centro del altar, una joven sacerdotisa se arrodillaba, sus manos extendidas hacia la luna mientras los sacerdotes la preparaban para lo que parecía ser un ritual. El sacrificio, descubrió Itzel, no era simplemente una ofrenda de bienes materiales. Era un acto de comunión con los dioses. La joven sacerdotisa era la elegida para entregar su esencia a la luna, un tributo que garantizaría la prosperidad de su pueblo. En la visión, la sacerdotisa levantaba sus brazos hacia el cielo y, al hacerlo, la luna parecía responder, derramando un rayo de luz sobre ella. En ese momento, la luna y la tierra estaban conectadas en un lazo sagrado. Pero el sacrificio no fue suficiente. Algo había salido malsonante. La sacerdotisa, en lugar de fundirse con la luna, se desvaneció en la tierra, desapareciendo en un remolino de polvo y sombras. La luna, en su furia silenciosa, se volvió fría y distante. El lamento de los sacerdotes resonaba en los cielos, pero sus súplicas no fueron escuchadas. El equilibrio entre el cielo y la tierra había sido roto, y los secretos del desierto quedaron sellados, esperando el momento en que alguien pudiera restaurar lo que había sido perdido. Cuando la visión terminó, Itzel cayó de rodillas, su corazón latiendo con fuerza. Sentía una profunda conexión con la sacerdotisa, como si la historia de ese sacrificio fallido estuviera, de alguna manera, ligada a su propio destino. El desierto, el templo y la luna le habían mostrado algo que iba más allá de la comprensión humana, un ciclo antiguo de vida y muerte, de sacrificios y ofrendas, que mantenía el delicado equilibrio del cosmos. Al regresar al pueblo, Itzel habló con su abuela sobre lo que había visto. La anciana, al escucharla, palideció. «Ese templo es el lugar de los sacrificios olvidados», dijo en un susurro. «Las historias que me contaron cuando era niña hablaban de cómo la luna se enfureció cuando el sacrificio falló. Desde entonces, el desierto ha estado esperando. La tierra está sedienta, Itzel. Y tú has sido llamada a desenterrar los secretos que permanecen ocultos». Itzel comprendió que su encuentro con el cacto ancestral y su descubrimiento del templo no eran coincidencias. Había sido elegida para restaurar el equilibrio entre la tierra y el cielo, para desvelar los secretos que los antiguos sacerdotes habían dejado atrás. Pero también entendió que este viaje no sería fácil. Las fuerzas que había despertado eran poderosas, y el desierto no revelaría sus secretos sin un precio. En los días que siguieron, Itzel comenzó a sentir la influencia de la luna de manera más profunda. Sus sueños estaban llenos de imágenes de sacrificios y rituales, de sombras que se movían bajo la luz lunar y de susurros que le hablaban de antiguos pactos que debían ser honrados. Sabía que el desierto le estaba mostrando el camino, pero también comprendía que estaba entrando en un mundo peligroso, donde el tiempo, la memoria y la realidad se entrelazaban de maneras impredecibles. El cacto ancestral le había revelado su despertar, pero la luna, con su lamento melancólico, le estaba pidiendo algo más. Algo que ni siquiera ella sabía si estaba dispuesta a dar. Pero había una certeza que ardía en su corazón. El desierto no era solo un lugar físico. Era un umbral, una puerta entre lo humano y lo divino,
y ella estaba destinada a cruzarlo. El sacrificio y los secretos de la luna la llamaban, y Itzel estaba lista para descubrir el precio que debía pagar. Capítulo 3. Voces del agave, el grito de la naturaleza en la oscuridad. El viento, siempre presente en las noches del desierto, susurraba con una intensidad inusual aquella vez, como si llevara consigo secretos que la tierra no podía contener. Itzel, aún bajo el impacto de las revelaciones sobre el cacto ancestral y el templo de los sacrificios, sentía que el desierto le hablaba más profundamente con cada paso que daba. Esa noche, una sensación diferente flotaba en el aire. No era solo el frío nocturno lo que la envolvía, sino una energía que parecía emanar directamente del corazón de la tierra. Había algo en la oscuridad que la llamaba. Itzel había comenzado a desarrollar una conexión casi sobrenatural con el desierto, pero esta vez era diferente. El llamado no provenía de las arenas ni de las estrellas, sino de las plantas mismas. Y en el centro de ese llamado, sentía la vibración poderosa de los agaves, esas plantas que habían sido testigos de la historia humana desde tiempos inmemoriales. Itzel había crecido rodeada de ellos, conocía su resistencia, su capacidad para sobrevivir en condiciones extremas, pero también comprendía su lugar sagrado en las creencias antiguas. En esas tierras, los agaves no eran simplemente plantas. Eran guardianes del equilibrio, seres vivos que albergaban el espíritu del desierto. En el silencio de la noche, decidió seguir la sensación que palpitaba en su interior. Caminó bajo el cielo estrellado, sintiendo el crujido de la arena bajo sus pies mientras se adentraba en un campo de agaves que se extendía como un manto verde oscuro, sus espinas apuntando hacia el cielo como protectores de un conocimiento ancestral. Las plantas parecían cobrar vida a su alrededor, como si sus hojas se inclinaran suavemente con el viento, pero Itzel sabía que no era el viento lo que las movía. Había una presencia entre ellas, una voz que aún no lograba comprender. Se detuvo en medio del campo de agaves, sintiendo que las hojas puntiagudas estaban vivas de una manera que nunca había percibido antes. Fue entonces cuando lo escuchó, un susurro, apenas audible, que parecía provenir de las raíces mismas. Las voces no eran claras, pero llevaban un lamento, un grito profundo que resonaba desde la tierra. Itzel, con los ojos cerrados, permitió que las vibraciones la guiaran, y fue entonces cuando se dio cuenta de que los agaves estaban llorando. No de dolor físico, sino de una tristeza más profunda, como si estuvieran conectados a un ciclo de vida y muerte que los humanos no podían entender. La conexión de los agaves con la tierra no era solo física, sino espiritual. Estas plantas no solo sobrevivían en el desierto, lo sostenían, lo nutrían con su presencia silenciosa. Pero algo estaba malsonante. Itzel podía sentir que el equilibrio estaba roto, que el grito de los agaves no era solo una manifestación de la naturaleza, sino una advertencia. Se arrodilló junto a uno de los agaves más grandes, tocando suavemente su hoja. Al hacerlo, una visión la golpeó con fuerza. Se vio transportada a una época en la que los agaves eran venerados como los hijos sagrados de la tierra. Los antiguos pueblos del desierto les rendían homenaje, sabiendo que su capacidad para almacenar agua y resistir el clima extremo los hacía esenciales para la supervivencia. Pero más allá de su utilidad física, los agaves eran considerados portadores del alma del desierto. Los antiguos creían que las almas de los muertos viajaban a través de las raíces de los agaves, que conectaban el mundo de los vivos con el de los muertos, entrelazándose en un ciclo interminable de renacimiento. En la visión, Itzel vio cómo los antiguos realizaban rituales alrededor de los agaves en noches como aquella,
cuando la luna llena bañaba el desierto en su luz plateada. Encendían hogueras y cantaban canciones antiguas, pidiendo a la tierra su protección y agradeciendo a los agaves por su bendición. Los sacerdotes cortaban las hojas con respeto, extrayendo el pulque, la bebida sagrada, que consumían para conectarse con los dioses y recibir visiones del futuro. Era un ciclo de armonía, donde la naturaleza y los humanos vivían en un equilibrio perfecto, cada uno entendiendo su lugar en el orden cósmico. Pero algo en la visión cambió de repente. Los agaves comenzaron a marchitarse, sus hojas se ennegrecieron, y la tierra misma se agrietó a su alrededor. El equilibrio se rompió cuando los humanos comenzaron a tomar más de lo que necesitaban, ignorando las antiguas leyes que dictaban la moderación y el respeto. El desierto, una vez lleno de vida vibrante, se convirtió en una extensión árida y desolada. Y las voces de los agaves, los guardianes del desierto, se convirtieron en gritos de angustia, enterrados bajo el peso del olvido. Itzel volvió en sí, temblando por la intensidad de la visión. Sabía que los agaves no solo eran plantas, sino guardianes espirituales, seres que protegían los secretos del desierto y mantenían el ciclo de vida en movimiento. Pero ahora estaban sufriendo, y su dolor era un reflejo del desequilibrio que el mundo había causado. El grito de la naturaleza no podía ser ignorado. Era un llamado urgente, una advertencia de que algo debía cambiar. Esa noche, Itzel entendió que el desierto no solo era un paisaje físico, sino un ser viviente con una profunda conexión espiritual con todo lo que lo habitaba. Los agaves, en su silencio aparente, eran la clave para restaurar el equilibrio que se había perdido. Itzel comprendió que debía escuchar más profundamente, no solo con sus oídos, sino con su alma, para desentrañar los secretos que el desierto había guardado durante tanto tiempo. Al regresar al pueblo, su abuela la esperaba en la puerta, como si hubiera sabido todo lo que había ocurrido. «Las voces del desierto te han llamado», le dijo en voz baja. «No es solo el cacto el que te ha elegido, Itzel. La naturaleza misma está gritando, y tú debes ser quien restablezca el equilibrio entre los humanos y la tierra». Itzel, ahora consciente de la magnitud de su misión, supo que su viaje estaba apenas comenzando. El desierto tenía muchas más historias que contar, y ella estaba destinada a ser la voz de esas historias, a desvelar los misterios que habían sido enterrados bajo siglos de olvido y dolor. Los agaves seguirían siendo sus guías, sus voces en la oscuridad, mientras caminaba hacia un destino que aún no comprendía del todo, pero que sabía que estaba profundamente entrelazado con la supervivencia de la tierra misma. El grito de la naturaleza no podía ser ignorado, y ahora Itzel era la única que podía responder. Capítulo 4. El último guerrero, cuando el maguey se alzó contra el tiempo. El desierto, antiguo y eterno, ha visto surgir y caer civilizaciones, pero en sus entrañas, los secretos de la tierra se preservan como una memoria viva que solo se revela a quienes tienen la sensibilidad para escuchar. El maguey, esa planta robusta y resistente que ha sido un símbolo de vida y fuerza para los pueblos del desierto, guarda uno de esos secretos, uno que trasciende la historia humana. Esta es la historia del último guerrero, un ser que no era de carne y hueso, sino de raíces y espinas, y que, en un tiempo ya olvidado, se alzó contra el mismo tiempo. Itzel había pasado semanas intentando descifrar los mensajes que el desierto le enviaba. El cacto ancestral le había mostrado su despertar, las voces del agave le habían hablado del desequilibrio, pero el maguey le hablaba de resistencia, de lucha. Había algo en los campos de magueyes que emanaba una energía distinta, más antigua aún que las leyendas que la abuela solía contar.
decidió que esa noche sería diferente. Se adentraría en los campos de maguey buscando respuestas, consciente de que las historias que estas plantas custodiaban no serían fáciles de entender. Al caer la noche, bajo un cielo estrellado que parecía abrazar el desierto con un manto oscuro y protector, Itzel llegó a un valle donde los magueyes crecían más grandes y más antiguos que en cualquier otro lugar que había visto. Sus espinas reflejaban la luz de la luna, dándoles una apariencia imponente, casi como guerreros preparados para la batalla. Mientras caminaba entre ellos, sintió una vibración en el suelo, como si algo debajo de la tierra estuviera vivo y en movimiento. Entonces, lo escuchó. Era un murmullo, suave al principio, pero luego más fuerte, casi como el eco de una voz que venía de otro tiempo. Itzel supo que el maguey estaba intentando comunicarse con ella. Se detuvo frente al maguey más grande del valle, sus hojas extendiéndose como los brazos de un guerrero listo para enfrentarse a su destino. Al tocar una de sus espinas, fue transportada a una visión tan intensa que la dejó sin aliento. Se encontraba en un tiempo anterior, cuando el desierto no era un lugar solitario, sino un vasto campo donde los humanos vivían en armonía con la naturaleza. Vio a un pueblo antiguo, un pueblo que veneraba al maguey como el símbolo de su supervivencia y su conexión con los dioses. El maguey les daba vida a través de su pulque sagrado, les ofrecía fibras para construir sus hogares y alimentos para nutrir sus cuerpos. Pero, en esa visión, algo comenzó a cambiar. Un enemigo invisible apareció en el horizonte, uno que no venía con espadas o lanzas, sino con la erosión del tiempo. Las estaciones comenzaron a fallar, las lluvias se volvieron escasas, y la tierra misma parecía marchitarse bajo el sol abrasador. El pueblo comenzó a sufrir, incapaz de detener la implacable fuerza del tiempo que devoraba su tierra y su esperanza. Desesperados, los sacerdotes del pueblo acudieron al maguey, rogando por una solución. Sabían que esta planta no solo les había dado vida, sino que también guardaba una conexión profunda con las fuerzas de la naturaleza. Fue entonces cuando el maguey respondió, no con palabras, sino con acción. En la visión, Itzel vio como un solo maguey, el más antiguo de todos, comenzó a cambiar. Sus hojas se alzaron más alto, sus raíces se hundieron más profundamente en la tierra, y de su centro emergió una figura. Era un guerrero, pero no uno de carne y hueso. Este guerrero estaba hecho de las mismas fibras del maguey, sus brazos eran hojas afiladas y sus espinas formaban una armadura natural. Su rostro, aunque humanoide, parecía esculpido en piedra, y sus ojos reflejaban el fuego de un espíritu inmortal. Este era el último guerrero, una entidad creada por el desierto mismo, nacida para luchar contra el tiempo, para proteger la vida y el equilibrio. El guerrero del maguey se alzó con un poder indescriptible, y en la visión, Itzel vio cómo luchaba contra las fuerzas invisibles que devastaban la tierra. Con cada paso que daba, el tiempo se ralentizaba, y el desierto, en su resistencia, comenzaba a sanar. Pero la batalla no fue fácil. El guerrero luchó durante años, tal vez siglos, enfrentándose a una fuerza que ningún ser humano podía combatir. Finalmente, en un acto de sacrificio, el guerrero hundió sus raíces profundamente en la tierra, entregando su energía a la tierra misma, sellando un pacto eterno con el desierto. El tiempo fue contenido, y aunque el guerrero no sobrevivió en su forma física, su espíritu permaneció en cada maguey, latente, esperando el momento en que la tierra lo necesitara de nuevo. Cuando la visión terminó, Itzel comprendió que el maguey no era solo una planta, sino un símbolo de resistencia contra lo inevitable.
El último guerrero, aunque olvidado por los humanos, seguía existiendo en el alma del desierto, y su sacrificio había mantenido el equilibrio por siglos. Pero ahora, algo había cambiado. El tiempo, esa fuerza invisible que una vez había amenazado con destruir el desierto, estaba regresando, y el espíritu del último guerrero comenzaba a despertar. Itzel se arrodilló frente al maguey, sintiendo el peso de lo que acababa de presenciar. Sabía que el desierto estaba en peligro de nuevo, que las fuerzas del tiempo estaban volviendo para reclamar lo que creían suyo. Y comprendió que su papel en todo esto no era solo ser una observadora. Ella era la conexión entre el pasado y el presente, entre los secretos de la tierra y los humanos que habían olvidado su responsabilidad. El maguey, con su espíritu guerrero, le había mostrado el camino. El equilibrio estaba en peligro, pero la naturaleza, en su sabiduría infinita, siempre encontraba una manera de resistir. Y ahora, Itzel tenía que ser la voz de ese espíritu, tenía que alzarse como lo había hecho el guerrero del maguey, para proteger lo que quedaba y restaurar lo que se había perdido. El tiempo, aunque poderoso, no era invencible. El desierto, con sus raíces profundas y su sabiduría ancestral, tenía la capacidad de resistir. Itzel, ahora consciente de su misión, sabía que la lucha no había terminado. El último guerrero estaba despertando, y con él, el desierto se preparaba para enfrentarse a las fuerzas que lo amenazaban una vez más. Capítulo 5. Sangre en la tierra, los ritos olvidados del fuego y el maíz. La tierra del desierto mexicano, seca y aparentemente estéril, oculta debajo de su superficie secretos antiguos que han resistido la erosión del tiempo. Entre esos secretos, uno de los más sagrados y poderosos es el que une al maíz con el fuego, elementos primordiales para la vida de las primeras civilizaciones de estas tierras. Las antiguas historias hablaban de cómo el fuego y el maíz eran mucho más que simples recursos, eran símbolos de creación y destrucción, de vida y muerte. Eran el ciclo en el que se sostenía el universo. Itzel, ahora profundamente conectada con el desierto, había empezado a soñar con rituales antiguos. En sus visiones, veía a mujeres y hombres reunidos alrededor de fogatas, cantando canciones en lenguas olvidadas mientras el maíz crujía al calor de las llamas. Estos sueños no eran simples manifestaciones de su imaginación. Eran recuerdos transmitidos por la tierra misma, imágenes de un tiempo en que los ritos sagrados mantenían el equilibrio entre los elementos. Y ahora, esas imágenes volvían con urgencia, como si el desierto le estuviera recordando algo crucial. Una tarde, tras una jornada de trabajo en los campos, Itzel decidió buscar más respuestas. Había escuchado rumores de que, en las profundidades del desierto, existía un lugar donde los antiguos realizaban ceremonias dedicadas al fuego y al maíz. Este sitio, según la leyenda, era tan sagrado que solo unos pocos elegidos podían entrar. Se decía que en ese lugar, la tierra misma había bebido la sangre de los sacrificios, y que el fuego que ardía en esos rituales nunca se apagaba, aunque solo viviera en la memoria de los que lo habían presenciado. Guiada por sus intuiciones y los fragmentos de las visiones que la asaltaban por la noche, Itzel emprendió un viaje hacia el interior del desierto, más allá de donde cualquier habitante de su pueblo se atrevía a ir. El sol comenzaba a ocultarse, cuando finalmente llegó a un pequeño valle rodeado de montañas. El aire estaba pesado, y en el ambiente flotaba un olor ahumado, como si el fuego de aquellos antiguos rituales aún persistiera en el viento. En el centro del valle, Itzel encontró un círculo de piedras negras, cubiertas de marcas y símbolos que no reconocía. Pero había algo más. En el centro del círculo, un altar de piedra desgastada por el tiempo,
sobre el cual descansaba un cuenco de barro lleno de maíz. A su lado, un puñado de cenizas y restos de lo que una vez fue una fogata. Al tocar las piedras, Itzel fue arrastrada nuevamente a una visión. Esta vez, fue transportada a un tiempo en que el fuego y el maíz eran venerados como dioses vivientes. Vio a los antiguos sacerdotes, con túnicas decoradas con plumas y pieles, encendiendo grandes hogueras mientras cantaban himnos al fuego. El maíz, dispuesto en hileras sagradas alrededor de las llamas, era el centro del ritual. Las llamas crepitaban en armonía con las voces, mientras los sacerdotes alzaban sus manos al cielo, agradeciendo a los dioses por la vida que les habían concedido a través de estos dos elementos. Pero la visión pronto se oscureció. Itzel vio cómo, con el tiempo, esos rituales que una vez habían sido actos de gratitud y conexión con la naturaleza comenzaron a cambiar. Los humanos, desesperados por controlar los ciclos del clima y la fertilidad de la tierra, comenzaron a sacrificar más de lo necesario. El maíz, que una vez fue símbolo de vida, se convirtió en una moneda de cambio con los dioses. Los sacrificios, que alguna vez fueron simbólicos, se volvieron violentos. La sangre humana comenzó a derramarse sobre la tierra junto con la del maíz, y el fuego, que antes traía luz, se volvió una fuerza destructiva, consumiendo todo a su paso. En esa visión, Itzel vio cómo el equilibrio que los antiguos habían mantenido por tanto tiempo se rompía. El fuego se rebeló, quemando los campos de maíz, y la tierra, en lugar de absorber las ofrendas, comenzó a rechazar la vida. Las cosechas fallaron, las lluvias cesaron, y el desierto que una vez había sido un lugar sagrado de creación se convirtió en una extensión árida de muerte y desesperación. Cuando la visión terminó, Itzel se encontró de rodillas frente al altar de piedra. Su corazón latía con fuerza mientras procesaba lo que acababa de ver. Comprendió que esos antiguos ritos no solo eran ceremonias para asegurar la fertilidad de la tierra, eran pactos con fuerzas más grandes de lo que los humanos podían comprender. Al romper esos pactos, al corromper el equilibrio entre el fuego y el maíz, los humanos habían condenado a la tierra a un ciclo de destrucción. Pero había algo más. Itzel sintió que el desierto le estaba pidiendo que restaurara ese equilibrio, que los antiguos pactos debían ser restablecidos, pero esta vez no a través de sacrificios de sangre, sino de comprensión y respeto hacia los elementos. El maíz y el fuego no eran enemigos, eran aliados en el ciclo de la vida, y ella tenía que encontrar la manera de devolverles su lugar sagrado. Al caer la noche, Itzel encendió una pequeña hoguera frente al altar. Colocó algunos granos de maíz en el fuego, como lo habían hecho los antiguos sacerdotes, y observó cómo las llamas consumían lentamente las semillas. Mientras lo hacía, murmuró las palabras que había escuchado en sus visiones, un canto que resonaba con el ritmo del fuego y el crujido del maíz. No era un sacrificio, sino un acto de reconciliación. Itzel sabía que no podía cambiar el pasado, pero podía ayudar a sanar las heridas que los antiguos ritos habían dejado en la tierra. El fuego crepitaba suavemente, y las estrellas brillaban con intensidad sobre ella. En ese momento, sintió que la tierra bajo sus pies se calmaba, como si las raíces del maíz y el calor del fuego volvieran a conectarse en armonía. No era un milagro inmediato, pero Itzel comprendió que había dado el primer paso para restaurar el equilibrio que su destino había perdido hace tanto tiempo. Con el fuego apagándose lentamente, Itzel supo que su viaje no había terminado. El desierto tenía más secretos que revelar, más pactos que restaurar. Pero esa noche, bajo la luz de las estrellas y el suave susurro del viento,
sintió que había comenzado a sanar no solo la tierra, sino también las cicatrices invisibles que los antiguos rituales habían dejado en su alma. El maíz y el fuego, en su danza eterna, seguirían guiando su camino. El desierto, con su vastedad infinita y su aparente silencio, sigue siendo un guardián de secretos que ningún ser humano puede desentrañar completamente. A lo largo de estas historias, hemos visto cómo el viento, la arena, las plantas y las estrellas tejieron un intrincado tapiz de vida, muerte, sacrificio y renacimiento. Pero lo que subyace en el fondo de cada relato no es solo la historia de una tierra olvidada, sino una verdad universal, la conexión sagrada entre el ser humano y la naturaleza. Itzel, nuestra protagonista, fue elegida por el desierto, no para salvarlo, sino para recordar las voces olvidadas de los agaves, los ritos secretos del maíz y el fuego, y la resistencia del maguey contra el tiempo. Su viaje fue más que una búsqueda de respuestas. Fue un despertar espiritual, una reconexión con las raíces más profundas de la tierra y con los ancestros que caminaban sobre ella. El desierto, en su sabiduría, nunca se olvidó de sus guardianes, ni de los ciclos de vida que sustentan la existencia. Las historias que aquí se cuentan no solo pertenecen al pasado, sino también al futuro. En un mundo donde el ritmo acelerado de la modernidad nos aleja cada vez más de nuestras raíces, estos relatos nos invitan a hacer una pausa, a escuchar el canto del viento, a observar la luna y a recordar que la tierra siempre habla, aunque en susurros. Nos recuerda que somos parte de un ciclo mucho más grande, uno que no puede romperse sin consecuencias. A medida que el sol se alza una vez más sobre las dunas y las sombras del maguey se alargan en el horizonte, nos damos cuenta de que el desierto no está vacío. Está vivo, sus raíces profundas conectan con el corazón del mundo, y su canto, aunque sutil, nunca ha dejado de sonar. El cántico del maguey, de las plantas sagradas y de la tierra misma, es un eco de la eternidad, una llamada a todos aquellos que están dispuestos a escuchar. El viaje de Itzel puede haber llegado a su fin, pero el tuyo, lector, apenas comienza. Que estas historias te guíen de vuelta a la tierra, al silencio sagrado que se esconde en lo más profundo de tu ser, y que siempre recuerdes, el desierto nunca olvida, y siempre tiene una historia más por contar.